La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Estableciendo una sólida estructura de peones centrales. Se mantiene la integridad posicional. Movimiento preciso. Preservando el equilibrio. Con el desarrollo agresivo de un caballo. Se siguen sólidos principios de apertura. Movimiento exacto. Consolidando la posición. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Con la finalización del fianqueto. Se refuerza el control central hipermoderno. Movimiento sólido y preciso para mantener la ventaja. La búsqueda de seguridad del rey con el enroque es crucial. Movimiento sólido y preciso que mantiene el equilibrio. Con el desarrollo de un caballo a una casilla central, se potencia la actividad de las piezas. Jugada sólida que mantiene la ventaja. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5.
capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Con el desarrollo de otro caballo, se consolida el control y prepara la acción central. Movimiento sólido, manteniendo la ventaja posicional. La jugada el caballo de la columna B a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. La búsqueda de seguridad del rey con el enroque prepara la acción del medio juego. Movimiento sólido que preserva la ventaja. El empuje de un peón central. Se busca desorganizar la coordinación de White. Movimiento sólido que mantiene su posición. Con el avance de un peón central, se fortalece la cadena de peones y el control de casillas clave. Movimiento sólido, manteniendo la ventaja. Con el reforzamiento de la estructura de peones, se crea un sólido esquema defensivo. Movimiento sólido que mantiene la presión. Con el juego profiláctico, se previenen los planes potenciales de Black. Movimiento sólido que aumenta la ventaja posicional. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna que captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil a una casilla activa, se mejora su alcance e influencia. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. El empuje de un peón lateral. Se busca ganar espacio y desafiar el control de White. Movimiento sólido, manteniendo el equilibrio dinámico. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla E5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el alfil a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la centralización de la dama, se mejora su posición y conecta las torres. Movimiento sólido, consolidando la ventaja. Con la reposición de la dama, se realiza una maniobra defensiva sólida. Esta jugada ayuda a mantener la tensión posicional. Con un avance de peón tranquilo, se prepara la expansión en el flanco de dama o profilaxis. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. Con la activación de una torre, se coloca en una columna más central. Movimiento sólido, preparando acciones futuras. Con la centralización de una torre, se prepara la acción en las columnas abiertas. Movimiento sólido que mantiene la presión. Con el desarrollo del alfil a una diagonal más activa, se incrementa su influencia. Movimiento sólido, mejorando la ubicación de la pieza. Con la maniobra de una torre a una columna más activa, se incrementa la presión. Movimiento sólido, manteniendo la ventaja. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Con la duplicación de torres en la columna central, se busca controlarla. Movimiento sólido, reforzando el plan estratégico. La jugada el caballo a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Tras la recaptura, se realiza un movimiento sólido que mantiene la estructura de peones. Este intercambio recíproco estabiliza la partida. La jugada el caballo a la casilla A2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C1. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla H7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el caballo a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Con la reposición de una torre, se coloca en una columna más activa. Movimiento sólido, mejorando la coordinación de las piezas. La jugada el caballo a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D2, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla D2, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Con la colocación central del caballo, se logra una respuesta sólida. Esta jugada capitaliza la imprecisión de White e iguala. Con la reposición del caballo, se intenta mejorar la ubicación de la pieza. Movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla A2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla G4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla G4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Con el intercambio de caballos, se realiza un movimiento sólido que simplifica la posición. Este cambio busca reducir la presión de White. Tras la recaptura con peón, se crea un peón pasado. Movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D5, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones,
dando lugar a la torre captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G5, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla G5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla B8 para afianzar el control posicional. Con la captura de una torre, se realiza un movimiento sólido que simplifica la posición. Este intercambio reduce la tensión material. Tras la recaptura con la dama, se efectúa un movimiento sólido que mantiene el control central. Esta acción preserva el equilibrio. La jugada la torre a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo de un caballo a un puesto avanzado clave, se incrementa la presión, movimiento sólido que mantiene la ventaja. El empuje de un peón lateral. Se busca ganar espacio y activar las piezas. Movimiento sólido que mantiene el equilibrio. Con la captura de un peón, se toma una sólida decisión posicional. Esta captura simplifica la estructura de peones. Con el movimiento de una torre a una columna activa, se mejora su alcance. Movimiento sólido, potenciando la coordinación de las piezas. Con el intercambio de alfiles, se efectúa un movimiento sólido. Este cambio simplifica la posición y reduce el potencial de ataque. La jugada la dama captura en la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey captura en la casilla F8. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la dama a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C1. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D1 con jaque, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla D1, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo de un caballo a una casilla activa, se mejora su alcance, movimiento sólido, manteniendo la ventaja posicional. Con la centralización de una torre, se coloca en una columna más activa, movimiento sólido, potenciando la coordinación de las piezas. La jugada la torre captura en la casilla D4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla D4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla A5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a la dama captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. El avance de un peón, se gana espacio en el flanco de dama. Movimiento sólido que gana terreno. Con la captura de un peón, se abren columnas para las piezas. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. Tras la recaptura, se mantiene la estructura de peones. Movimiento sólido que conduce a un final simplificado. Con el jaque de la dama, se fuerza el movimiento del rey. Movimiento sólido que mejora la posición. La búsqueda de seguridad del rey es una maniobra defensiva sólida. Mantiene al monarca fuera de peligro inmediato. Con el desarrollo del alfil a una diagonal fuerte, se incrementa su influencia. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. Con el desarrollo activo del alfil a una diagonal potente, se mejora su ubicación. Movimiento sólido que potencia la pieza. El avance de un peón. Se solidifica el control en el flanco de dama. Movimiento sólido que mantiene la ventaja posicional. La jugada la dama a la casilla C3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la dama captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna e captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, se efectúa un movimiento sólido. Reposiciona la dama a una casilla más activa. La jugada el caballo a la casilla F8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G3 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el rey a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla A1 para afianzar el control posicional.